Esta es la 4 veces heroica ciudad de Veracruz, puerto de contacto entre el Nuevo y Viejo Mundo. Ubicada en la costa del Golfo de México a 104 kilómetros de la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Anualmente es visitada por miles de turistas que disfrutan de sus hermosas playas y de la algarabía de sus habitantes. Amada Margarita, mujer de Don Simón, quería que yo comiera tamales de ratón. Amada Margarita, mujer de Don Simón, quería que yo comiera tamales de ratón. Hola, sin Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes. Aquí yace una de las mejores instituciones educativas de nivel superior en México, la Universidad Veracruzana. Fundada en 1944, la máxima casa de estudios del estado de Veracruz alberga a más de 70,000 alumnos, ofertando más de 60 licenciaturas y 61 programas de posgrados. Con esta introducción de lo que es la Universidad Veracruzana y el lugar donde nos encontramos en México, déjenme presentarme. Soy Carlos Ruz Saldívar, investigador del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, y les quiero contar lo que he aprendido acerca de la objeción de conciencia. No voy a empezar diciendo lo que es la objeción de conciencia, sino únicamente la primera evidencia documentada que tenemos de la objeción. Se dice que es con Sófocles, en el siglo V antes de la era común, cuando inicia este fenómeno jurídico que después llamaríamos objeción de conciencia. Sin embargo, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las primeras evidencias documentadas de la objeción de conciencia se encuentran en el antiguo Israel, en el libro de Deuteronomio. Quiero hacer un paréntesis y aclarar que la Torá hebrea, o los primeros 5 libros de la Biblia cristiana, lo estoy tomando en cuenta no como un libro religioso, sino como un libro histórico. Hay evidencias arqueológicas probadas que muchos sitios se han descubierto gracias a las referencias que da la Torá, de tal manera que para los efectos de este trabajo considero a la Torá hebrea como un libro de historia. Con esto en mente, quiero decirles que en el libro de Deuteronomio aparecen las primeras evidencias documentadas de oposición de los judíos para ir a la guerra cuando encontraban una causa justificada. ¿Cuándo se escribió la Torá? Las evidencias más antiguas nos dicen que alrededor del siglo XIII antes de la era común, pero hay algunos investigadores que llegan a afirmar que las partes más recientes de la Torá fueron escritas alrededor del siglo IX antes de la era común. Aún así, anteceden con algunos siglos a lo comentado por Sófocles en el siglo V antes de la era común. Los judíos mantuvieron una tradición de objeción de conciencia que se fue reforzando y tenemos evidencias en otras épocas de la historia. En el periodo hasmoneo, alrededor de los años 142 al 37 antes de la era común, vemos que los judíos contrataron mercenarios para que fungieran como su ejército para evitar que ellos fueran a la guerra. Cuando el judaísmo entra en contacto con la antigua Roma, en la época anterior a Julio César, pero principalmente en la época de Julio César, cuando César llega a la zona en su incursión a Egipto, los judíos le dan un apoyo estratégico para la toma de Egipto, que él agradeció, y en un decreto firmado por César alrededor del año 47 antes de la era común, exime a los judíos de acudir a la guerra y limita el tributo que tenían que pagarle a Roma, atendiendo a las características propias de los judíos, es decir, el respeto a Shabbat y no pagar tributo en los años del reposo sabático, es decir, el año sabático, de tal manera que la identidad judía está reconocida en el trato inicial que tuvieron con los romanos. Los judíos mantuvieron una larga tradición de objeción de conciencia y ante la desaparición del Estado de Israel,
parece que esta objeción de conciencia se perdió. Sin embargo, tal y como hemos recibido de parte del judaísmo algunas características de la vida occidental, así también podemos afirmar, sin temor a equivocarme, que la objeción de conciencia es un legado del antiguo Israel. Gracias.